Quiero, quiero darles la bienvenida. Muchísimas gracias. Soy Mónica Morales, soy la directora de la red Cluster, que es operada por la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, que es la red de cameral a nivel nacional. El día de hoy, pues me acompañan dos gerentes, dos personas muy importantes en el sector Cluster. Y bueno, esperamos que esta sesión sea muy fructífera para todos. Les quiero presentar a Viviana Lucía Barney Palacín. Ella es ingeniera de sistemas, especialista en gestión de calidad y normalización técnica, experta universitaria en dirección de instituciones de educación superior, magíster en sistemas integrados de calidad, diplomado y experiencias en formulación y gerencia de proyectos. Actualmente es la directora del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico 4.0 de la Universidad Tecnológica de Pereira, desde el cual se realiza la Secretaría Técnica de la Iniciativa Cluster Novitas de la Industria TI 4.0 de Risaralda. Tiene una amplia experiencia en ejecución de proyectos, es asesora técnica de proyectos y consultora. Muchas gracias, Viviana. Bienvenida. También me acompaña Rubén Cadavid, que también es conocido por muchos de ustedes. Él es ingeniero también de sistemas de la Universidad de Jafit, tiene un MBA en la Escuela de Negocios de la Universidad Mercer en Atlanta y actualmente es director del Clúster de Negocios Digitales de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el cargo que lleva ocupando desde hace 10 años. Es asesor interno en estrategia digital de la Cámara y miembro también del Consejo Asesor en la Escuela de Ingeniería de la Universidad EIA en el programa de Ingeniería de Sistemas y Computación. También ha trabajado en varias industrias del ámbito local a nivel gerencial en posiciones de TI como ISA, Suramericana de Seguros y Corona. También es consultor en TI y ha sido, bueno, emprendedor y nombrado con premios en Estados Unidos, en Georgia, por la Cámara Hispana de Georgia. Buenas tardes, Rubén. También muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Este es un espacio para los empresarios, para los gerentes, para todos aquellos que estemos trabajando alrededor de los clústeres. Eh, También quiero dar como el agradecimiento al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que ha sido también un abanderado de la red Cluster y que siempre nos ha apoyado en todos estos espacios. Y bueno, que también trabajamos muy de la mano con Colombia Productiva, con todas esas convocatorias que también ya están prontas a cerrar. Entonces, yo quisiera dar inicio, primero que todo, haciéndole una pregunta a los participantes. Entonces, voy a lanzar una pregunta para que por favor ahorita van a ver en su pantalla la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo implementa la transformación digital en su clúster? Entonces, tenemos la primera opción. ¿Me confirman que todos estén viendo la pantalla? ¿Sí la ven? Listo. La primera opción es a partir de la perfilación de la demanda, identificar sus necesidades y plantear soluciones. La segunda opción es el análisis de las capacidades de la oferta, definir sus capacidades y estructurar un portafolio de servicios. La tercera opción es a través del desarrollo del talento humano, definir brechas, preparar y empoderar el talento humano y desarrollar iniciativas relacionadas. O por medio del estudio de las condiciones del entorno y el ecosistema colaborativo, definir necesidades de la demanda y capacidades de la oferta y desarrollar a través de la colaboración iniciativas gana-gana. Ya pueden votar, por favor. Ahí están subiéndose, muy bien. Todos invitados a votar, por favor. Han 6 votaciones. 7. Muy bien, voy a dar unos segundos más para que tengamos más respuestas. Listo. Pero voy a finalizar la votación en este momento. Quedó muy reñido. Creo que en ese momento están viendo la respuesta. Quedó el 36, bueno, al último segundo votaron, hicieron una votación de más que me cambió el porcentaje, pero sí, la última opción fue la que más respuestas obtuvo
y luego le sigue la primera opción a partir de la perfilación de la demanda, identificar sus necesidades y plantear soluciones. Ahora yo quiero hacerles la misma pregunta. Viviana, cuéntanos, ¿tú qué opinas de esta pregunta? Bueno, yo quiero, pues antes de entrar como en materia, ¿cierto? Hablar un poquito como bueno, ¿a qué nos referimos realmente con transformación digital, ¿cierto? Pues eso nos lleva a que inmediatamente cuando uno hace como esa pregunta, piensa en común, en tecnología, automatización, hardware, software, redes sociales, marketing y bueno, muchos otros términos. Y pues eso hace parte de ello, pero pues realmente cuando hablamos de transformación digital, definitivamente vamos muchísimo más allá. Eh, Pienso que hoy el futuro se nos convirtió en el presente, digámoslo así, ¿cierto? Y, y la economía en lo virtual, en la nube de los datos, se convirtió algo en absolutamente real y tangible. Esas nuevas tecnologías pues han hecho que se transforme la forma de organizar los negocios, el empleo, el establecimiento de nuevos modelos, de la creación de nuevos productos y servicios que antes pues no, de pronto no los teníamos como tan claros, ¿cierto? Y pues parte de esa influencia de economía digital ha transformado los estilos de vida de nuestra sociedad y la forma en cómo nos comunicamos. Entonces creo que esa es como la ambientación pues inicial. Eso también hace pues que se demanden habilidades y conocimientos, que el empleo haya cambiado, que adquiera relevancia aspectos como por ejemplo la investigación, el desarrollo y la innovación, la I+D+I, y un panorama, digamos, distinto de lo que es la adopción tecnológica. Y ahí pues la pregunta es, ¿y entonces qué hacemos para cerrar esa brecha como país y como región? Y las iniciativas clúster en este caso, ¿cómo podemos abordar y cuál es nuestro rol? Este aspecto, para mí, pues todas las preguntas, las respuestas son válidas, ¿cierto? Es parte como del proceso que hay que realizar, pero definitivamente se pone en el centro a las personas. Y ahí tenemos, digamos, grandes retos, porque estos cambios sociotecnológicos que han inducido la digitalización y la conexión pues, de las sociedades en tiempo real, eh, hacen que se genere una nueva subjetividad, que las políticas educativas y las acciones para transformar la capacitación laboral deben necesariamente abordar ese nuevo sujeto con sus nuevos hábitos y con sus nuevos paradigmas, ¿cierto? Entonces, definitivamente se requiere talento con habilidades blandas que para mí terminan siendo realmente duras, porque son muy importantes, el tema de lo que es la ciudadanía digital, la concentración de personas capacitadas para adopción y desarrollo de esas tecnologías, materializando el desarrollo endógeno, es decir, ese talento que hay en el país, en las regiones, ese tejido empresarial asociativo. Creo que son elementos fundamentales que se abordan para poder pues, avanzar en el proceso. Y cuando hablamos de habilidades blandas, pues surgen temas como la creatividad, la comprensión de problemas, esas habilidades sociales, porque pues si estamos hablando de un nuevo esquema de asociatividad, la coordinación con otros, la inteligencia emocional, la persuasión, la forma en cómo transmitimos y transferimos más bien y reaprendemos, ¿cierto? El liderazgo de hacer que las cosas pasen, es decir, ese ADN de solucionar problemas e ir más allá, y la capacidad de juicio y tomar decisiones. Creo que son elementos pues que son súper importantes, además de todo lo que es la resolución de problemas complejos y esto, pero pues son habilidades que definitivamente para mí terminan siendo duras y son la base y que obviamente combinadas ya con esas otras capacidades pues que surgen desde lo disciplinar, las abordaría para el tema de la transformación digital real, como la inteligencia artificial, la analítica de datos y el big data y el Internet de las cosas. Es decir, o sea, somos migrantes en este momento de un mundo digital. Cualquier persona que tengamos más de 40 años, somos inmigrantes, digamos, de ese proceso. Y hay una brecha aún mayor que es pensar en las personas hasta los 80 años, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que hay como diferentes esquemas. Uno que es la ciudadanía digital, que tiene ciertas habilidades para poder entrar como en estos procesos. Y dos, pues también ya ese talento que se necesita para ir hacia esa transformación tecnológica con todas las habilidades que hemos denominado.
¿Por qué? Porque construir de forma, o sea, cuando consumimos hoy como sociedad de forma inconsciente lo que hacemos, nos convertimos en una sociedad vulnerable, en lo económico, en los derechos, porque ahora los datos son muy importantes y generan problemas de seguridad, entonces creo que son elementos pues que hay que abordar. Entonces, desde la iniciativa pues que consideramos desde Novitas, estos elementos lo estamos abordando pues en nuestra ruta competitiva y a nivel pues de nuestro interior tenemos una mesa de talento humano que está conformada por empresarios, instituciones, soporte y universidades. Y ahí también perfilamos nuestras capacidades a partir pues de la caracterización de nuestras empresas, de tal manera que se establezcan, además pues del talento y de estos instrumentos de colaboración en torno a cómo se sofistican productos y servicios a través de esa interacción con el talento y cómo aprovechamos también los grupos de investigación que hay desde las universidades. O sea, hay ambientes colaborativos, hay talento humano, la capacidad de perfilar esa demanda es el para qué, o sea, esa es la capacidad ahora, qué es lo que se necesita y cómo nuestra oferta como clúster puede dar respuesta a esas demandas, ¿cierto? Que ahí es donde está pues como ese gran reto. Por eso que la ruta competitiva perfila una estrategia comercial que está basada en colaboración, en encadenamientos productivos y en alianzas. ¿Qué quiere decir eso? O sea, obviamente cuando tenemos proveeduría entre nosotros, entonces podemos hacer más grande ese servicio, o cuando tenemos servicios similares, pues podemos sofisticarlos y actuar de manera en alianza estratégica para poder crecer mucho más. Porque definitivamente pues el mercado no está solo en lo local, tenemos que dar respuesta a lo local, pero pues hoy estamos conectados con el mundo, ¿cierto? Ya como clúster tenemos una medición con grupos de investigación aliados en la cual hemos medido el grado de madurez de nuestras empresas del clúster para apostarle a estos desafíos y a partir de ahí pues empezar a trazar estrategias en todos estos elementos pues, que se han enunciado. Muchísimas gracias, Viviana. Rubén, cuéntanos tú sobre esta pregunta. No, Viviana no me dejó espacio. No, mentiras. Viviana dijo muchas cosas interesantes, entonces voy a tratar de complementar. Ahí primero me satisface mucho las respuestas como está estructurada porque pues me gusta que la última haya tenido mayor votación que las anteriores. Pienso que como clúster es la, digamos, yo diría que es la opción que más favorece la madurez al interior de cada uno de nuestros clústeres. Desarrollar esas condiciones del entorno y del ecosistema a través de modelos colaborativos para desarrollar capacidades en las empresas, yo diría no solamente en las del sector tecnología, sino también en el sector real. A mí siempre me gusta hablar de tres elementos. Esto es tomado pues, de Roca Salvatella, que es unos consultores que están, yo sé que están aquí en el país, son españoles, pero han parecido muy buenos desde que lo conozco, su estructura en el planteamiento de transformación digital. Y esta transformación digital se puede tomar primero desde el concepto de, digamos, de optimización o de eficiencia y productividad en la organización. Es cuando realmente, pues, digamos, apuntamos a que la tecnología como un simple elemento, un medio, pues, vaya en función de mejorar nuestros procesos, de reducir costos o mejorar nuestra productividad en un proceso productivo. Ese es el primero, yo diría que es más básico. El segundo es un poquito más sofisticado, que es fundamentalmente el de diferenciación, sobre todo en temáticas relacionadas con experiencias de cliente y desarrollo de nuevos productos y servicios. Aun cuando también podemos innovar en estos aspectos de experiencias de clientes y desarrollo de nuevos productos y servicios, yo diría que hay un tercer elemento importante que ya podríamos hablar de innovación más sofisticada y es la innovación en modelos. Y estamos viendo, pues, digamos, un desarrollo muy fuerte o transformación de los negocios alrededor de este elemento de transformación de modelos de negocio. Sobre todo el fundamentado, me gusta mucho el fundamentado en plataformas y en desarrollo de ecosistemas para soportar esas plataformas. Entonces, esos tres niveles hay que diferenciarlos. Las empresas pueden entrar en cualquier de ellos dependiendo de su nivel de madurez. Y ahora, tal vez en el último punto, voy a presentar un cuadrito
de que estamos trabajando nosotros precisamente en modelos de medición de madurez. Hay muchos modelos en este momento en el país, venimos trabajando en varios de ellos, diferentes instituciones. Yo diría que todos pueden ser válidos, pero pueden cambiar en su orientación. Entonces, era básicamente eso lo que quería plantear. Una orientación basada en la demanda cuando no hay un proceso de colaboración es totalmente válido. Simplemente que me gusta el último, hoy más maduro, porque además de aplicarlo individualmente puede ser más representativo para aplicación, yo diría que colectiva. La aplicación colectiva de esos modelos pues puede facilitar no solamente generación de economías de escala para quienes reciben el beneficio de esa transformación a través de un grupo de empresas del sector TI, sino que también hay procesos de colaboración y generalmente los procesos de colaboración también conllevan a procesos de transferencia de conocimiento. Entonces, básicamente, pues quiero resaltar que la última acción para mí es la más significativa porque tiene prácticamente pues, elementos de la primera y la tercera sobre todo. Muchísimas gracias, Rubén. Listo. Una última o segunda pregunta más bien que quisiera lanzar al público antes también de seguir dándoles la palabra. Y es la siguiente, ya pueden ver en sus pantallas, ¿qué nivel de colaboración se maneja en su clúster para efectos de transformación digital? La primera opción, no tenemos un nivel de colaboración. La segunda, lo abordamos desde nuestras empresas, es decir, colaboración desde las capacidades y objetivos del clúster de las empresas afiliadas. Trabajamos con entidades del sector público, desarrollamos iniciativas principalmente con recursos públicos o con objetivos específicos construidos conjuntamente. O cuarto, un nivel de colaboración orientado hacia todo el ecosistema, colaboración en iniciativas con diferentes actores públicos, academia, empresarios e instituciones. Ahí están las preguntas, queridos participantes. Iniciamos las votaciones. Ahí se van moviendo. Vamos 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 personas. Hay 26 conectados como espectadores. Unos segundos más para sus votaciones, por favor. Listo, unos segunditos más y finalizamos entonces. Miren estos resultados. Gracias. Hay personas que dicen no tienen nivel de colaboración, es un 19%. Luego dicen que lo abordan desde las empresas, el 31%. Otras que lo dicen que trabajan directamente con el sector público, otro 13%. Y el que también mayor porcentaje tuvo es que el nivel de colaboración está orientado hacia todo el ecosistema. Rubén, ¿cómo ves estos resultados? Pues me sorprende pues, de manera muy satisfactoria que el último sea también el mayor. Me sorprende porque pues, eso indica de alguna manera que en el país estamos evolucionando en los temas de, digamos, de asociatividad y colaboración empresarial a través de los clústeres. Básicamente, pues el que tiene mucho más sentido en este momento. Hay otras, está la colaboración con el sector público, no todo el mundo tiene, no todos los clústeres tienen la posibilidad de, digamos, asociarse con el sector público. Está en un 13% y desde nuestras empresas, digamos, un 31%, que es alto. No es malo, es también bueno, diría yo, simplemente que el nivel de colaboración a nivel de ecosistema, pues obviamente es mucho mayor. Cuando hablamos de ecosistema, estamos hablando de todos sus agentes, de todas sus instituciones, de todo tipo de instituciones, pues básicamente a eso me refiero. Y está comprobado cuando trabajamos en función de ecosistema, puede haber un proceso incluso de aceleración mayor, digamos, de las dinámicas de los clústeres, de la generación de negocios, de compartir información y conocimiento específicamente. ¿Qué más puedo decir con respecto a este tema de colaboración? Yo diría que hay muchos elementos que facilitan ese proceso de colaboración.
En el caso nuestro, cuando vamos a hablar ahorita posiblemente un poco de eso, pues trabajamos en mesas específicas de trabajo, y lo que nos permiten las mesas son, digamos, cierto nivel de especialización. Entonces, ese nivel de especialización también es importante porque le sacamos mayor provecho a las capacidades y el conocimiento, sobre todo que tiene, en este caso, la oferta con respecto a una temática. Nosotros estamos manejando un grupo, por ejemplo, de servicios creativos digitales, es uno de los grupos. El otro de los grupos es Industria 4.0, muy orientado al sector productivo, y hay otro genérico que manejamos que es el de transformación digital. Entonces, esa posibilidad dentro del tema de colaboración, dentro del tema de ecosistema, pues obviamente, digamos, facilita la especialización, y esa especialización es buena porque de alguna manera se le saca mucho más provecho a los agentes que hacen parte de ese ecosistema o de esa red de valor. Perfecto, muchas gracias, Rubén. Viviana, cuéntanos también cuál es tu percepción o tu opinión frente a esta pregunta. Bueno, yo creo que pues, coincido con Rubén, o sea, es muy chévere, digámoslo así, que efectivamente pues el 38% haya tenido el nivel de colaboración y además que coincide también con la pregunta anterior, ¿cierto? O sea, el ámbito colaborativo definitivamente se está convirtiendo en algo que genera conciencia y este punto o este resultado pues también de alguna forma involucra como las otras dos, es decir, si solamente nos vamos, digamos, a un nivel de colaboración con el sector público, pues termina como las empresas, como trabajando pues de manera como aislada y fuera de eso como la sostenibilidad también e ir como hacia esa sofisticación también se hace mucho más complejo. Y si no se genera un ecosistema adecuado, con un ambiente adecuado, con condiciones de soporte y eso también, y se deja solita pues a las empresas pues en un ámbito solamente de colaboración, también como que le hace falta una patica al proceso. Entonces, de alguna forma, se requieren tanto ese compromiso, obviamente, de nuestras empresas, que son la razón de ser de los clústeres, pero también como de esas entidades de soporte, incluyendo pues también las entidades públicas que apoyen como toda la iniciativa. Máximo también como porque pues el tejido empresarial, por lo menos nuestro en Risaralda, pues el 95% son MIPYMES y pymes, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que no estamos hablando de grandes empresas, que se les facilite generar una unidad de I+D+I, que accedan, pues, digamos, a muchos servicios y eso, sino que la única forma de competir, ser competitivos y generar productividad y generar valor desde esta apuesta de la transformación digital es en un ámbito como de colaboración, como ecosistema definitivamente. En nuestro caso, pues el perfilamiento de nuestra oferta, ¿cierto? Cuenta pues con servicios y productos también especializados en un nicho, digamos, empresarial, servicios KPO soportados pues en tecnología, y el otro como oferta de capacidad para otros sectores, y el otro pues servicios transversales que también pues se aplican hacia el mismo clúster, pero también pueden ser ofertados pues como tal para el proceso hacia otros sectores. Y eso pues genera la posibilidad de establecer esa plataforma de colaboración para consolidar lo que mencionábamos en la pregunta anterior de esos encadenamientos y esas alianzas estratégicas. Otro aspecto que es sumamente importante es cuando se generan esos espacios de conexiones de valor en donde entre las mismas empresas se comparten las buenas prácticas y empiezan, digamos, a complementarse en los avances y en la, digamos, en el desarrollo que se ha tenido por cada una de ellas, y eso le puede ayudar como a las otras de manera colaborativa, ¿cierto? Entonces, generar un ecosistema definitivamente creo que es la base, en nuestro caso, pues desde el Centro de Innovación, con nuestro aliado Parquesoft, tenemos la Secretaría Técnica del Clúster, pero nos acompañan también 11 instituciones de soporte. Logramos conectar lo que fue la iniciativa con la mesa del Plan Regional de Competitividad en este sector, y eso nos ha llevado a que podamos tener dentro de la asamblea y dentro de los comités y las mesas de trabajo entidades como otras universidades, la misma alcaldía de la ciudad, la gobernación,
entidades como la Agencia de Inversión de la Ciudad también, ProColombia, Impulsa también nos ha venido acompañando, y entonces de alguna manera eso empieza a generar una serie de aprovechamiento de oportunidades donde las capacidades se ponen a disposición y efectivamente empiezan a conectarse. Eso es vital para pues, lo que llamamos nuestra ruta competitiva, ¿cierto? Donde la sofisticación de productos, el talento y el acceso a nuevos mercados nacionales e internacionales, además de la productividad pues, a través de la transformación digital, pues se convierten en algo vital. Hablamos de productividad desde transformación, perdón, hablamos de transformación digital también en nuestro interior, a pesar de ser una iniciativa clúster, que el servicio y la oferta como tal es para ello, pero el hecho de que nuestras empresas sean pequeñas, son pymes y mipymes, genera, digamos, ambientes de oferta tecnológica, pero en su interior todavía tienen muchos procesos de transformación por hacer, desde el talento y desde la misma digitalización en sí mismo de sus procesos. Entonces, por eso digamos que se convierte también en un aspecto estratégico aquella colaboración pues, de buenas prácticas entre ellas. En este momento estamos actualizando nuestra caracterización, ¿cierto? Desde la oferta y asimismo el perfilamiento de esa demanda, donde a partir de ahí se despliegan todas estas conexiones de valor para poder conectar pues, la demanda con la oferta y apoyar no solamente la transformación digital de nuestro clúster, sino también la oferta de servicios del clúster y sus empresas para transformación digital pues, del territorio. Muchísimas gracias, Viviana. Bueno, aquí sí quiero hacerles una pregunta ya abriendo un poco y aprovechando la experiencia que tienen ustedes, y quiero también recordarle a los participantes que tienen la opción de levantar la mano. Yo les puedo habilitar el micrófono si consideran que la pregunta quieran hacerla verbalmente, o también está la opción de preguntas y respuestas por si tienen también alguna pregunta específica que prefieran hacerla de manera escrita. Entonces, bueno, la pregunta ya es un poco abierta aquí a Viviana. ¿Qué estrategia de transformación digital? Ya sé que nos has adelantado bastante frente al tema de colaboración y lo que nos has contado de cuál es la composición de ese clúster, pero cuéntanos cómo lo están haciendo ya muy específicamente en el clúster Novitas en Risaralda. Bueno, entonces, básicamente, yo puedo compartir una Sí, presentacióncita, ¿cierto? sí, Bueno, claro voy a que sí. permitirme por aquí. Dios, dame un segundo, yo comparto aquí la pantalla. Ya estamos viendo, Viviana. Gracias. Ya también, eso, perfecto. Bueno, entonces, pues básicamente lo que nosotros venimos haciendo es efectivamente tratando de consolidar un ecosistema para la innovación y el emprendimiento, donde Novitas es el punto clave, digamos, de hecho. Y ahí pues tenemos unas entidades que facilitamos como el proceso. Este es un poco como la conformación, ¿cierto? Y pues digamos que el punto clave acá es efectivamente a través de esta ruta competitiva que tiene 6 líneas estratégicas, ir hacia el proceso de encadenarlos a ellos o desde el perfilamiento de nuestra oferta, empezar a generar unos instrumentos que permitan identificar las posibilidades de encadenamientos productivos y generación de alianzas estratégicas. Y con nuestra entidad de agencia de inversión de Ciudad y ProColombia, también la atracción, digamos, de nuevas empresas un poco más grandes de inversión en el territorio que actúen como empresas ancla, además de que solicitan talento, pues también que trabajen de la mano con nuestras empresas porque ellos tienen muchas veces el mercado, entonces es mucho más fácil, digamos, conectarlas con este tipo de instrumento. Entonces, eso se llama un programa de inversión consciente en el cual hemos venido pues trabajando de la mano con estas entidades para poder, a partir de este perfilamiento, pues conectar ya a nuestras empresas novitas a un proceso, digamos, de acceso a nuevos mercados a través de estas empresas ancla.
Hoy el 47% de ellas pues están exportando servicios como tal. Y el otro proceso, digamos que también es importante mencionar, es cuando encontramos esa potencialidad de sofisticar productos y servicios de una de nuestras empresas y a través puede ser de una convocatoria o de inversión propia o de un proyecto como tal, a través del apoyo de estas entidades de soporte como el Centro de Innovación y las entidades que nos acompañan, se pueden generar, digamos, procesos sobre los cuales se acceden a diferentes posibilidades como proyecto de convocatoria y lo que tratamos de hacer es ir conectando el ecosistema, donde la necesidad empresarial se conecte con la potencialidad, digamos, de acompañarlos por un grupo de investigación o de otras empresas novitas que también sean parte como del ejercicio. Eso a través, digamos, de cómo avanzamos en la transformación de nuestro propio clúster, ¿cierto? Y el otro componente es cómo damos respuesta a la demanda para poder, digamos, como iniciativa clúster que cuenta con estas capacidades, dar soporte también a esas necesidades que se tienen en el territorio. Aquí viene sucediendo algo muy interesante y es que a partir, por ejemplo, de la iniciativa de Mintic e Impulsa Colombia de los Centros de Transformación Digital, que llegan hasta cierta parte, lo vemos como una gran oportunidad también de continuar un proceso de ir más allá. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Con uno de nuestros centros de transformación digital del departamento, la Cámara de Comercio de Dos Quebradas, empezamos ya un proceso de perfilamiento de estas medianas y grandes empresas con el objetivo de establecer paquetes tecnológicos que estén en nuestro clúster a través de los encadenamientos y que se puedan ofertar para generar transformación en estas empresas, además de todo un programa también de formación de habilidades blandas y de habilidades duras para pues, las empresas que quieran entrar en él. Ese es, digamos, como la forma en que lo venimos haciendo. Nuestra ruta competitiva, como les comentábamos, tiene estas 6 líneas como de trabajo. La última podría ser parte de la quinta, pero pues decidimos dejarla aparte porque definitivamente pensamos que es un proceso que debe dársele muchísima relevancia y nuestra gran apuesta pues es efectivamente ir más allá simplemente de ofrecer marketing digital, tener una página web, etcétera, pues al resto de empresas de los sectores, sino que se genere valor desde el punto de vista de ahorro de costos, incremento realmente en las ventas, generación de procesos mucho más sofisticados que pues nos ayuden realmente a crecer con las nuevas tecnologías que son las que hacen parte de nuestro foco. Tenemos también unos proyectos que hemos logrado conectar con la agenda integrada de competitividad del departamento a través de la Comisión Regional de Competitividad y que pues desde la iniciativa Clúster venimos trabajando. Nosotros, además pues de la asamblea y el comité directivo, tenemos 3 mesas de trabajo. Una es la comercial, la otra es la de proyectos y la otra es la de proyectos comercial y talento, que es como el centro de esto. Y ya digamos que a partir de las entidades de soporte tenemos pues unas plataformas y programas que han venido pues como trabajándose para dar soporte precisamente a estos proyectos y programas de sofisticación o de transformación digital que se vienen desarrollando pues conectando oferta con demanda. Este es un poco como las empresas que hacen parte del clúster. En este momento tenemos 43. Estas son las entidades de soporte que hacemos parte como del proceso y pues bueno, ahí queda nuestra página web también. Esa es la forma en cómo hemos venido como trabajando. Muchas gracias, Viviana. Interesante. Les quiero recordar también, seguimos con la opción de preguntas y respuestas al final. Por ahora quiero también continuar con Rubén. Rubén, ¿qué estrategias de transformación digital estás desarrollando en el clúster de negocios digitales de Antioquia? Bueno, también les voy a compartir algo de 2 presentaciones. Voy a mirar unas diapositivas nomás. Perdón, les comparto acá mi pantalla. Ahí la están viendo, ¿no? Sí, sí, Rubén. Sí, la vemos. Bueno, simplemente
O sea, nosotros tenemos, voy a ilustrar aquí rápidamente, hay unos objetivos, perdón, yo quiero quitar esto de acá, bueno. Tenemos 4 objetivos estratégicos, no los voy a leer porque los voy a resumir acá en este cuadro. En este cuadro están resumidos. Si ustedes ven el primero, objetivos o líneas estratégicos nuestros son desarrollo de un ecosistema, creación y consolidación de nuevos negocios, desarrollo de soluciones a retos de industria, internacionalización y acceso a nuevos mercados y promover programas de apalancamiento financiero. Estos son básicamente, yo mencionaba ahora estos 4, ahí es donde estamos concentrados y son los que tienen que ver con el tema de transformación digital. Servicios creativos digitales síntesis, grupos de aliados en transformación digital y salud digital, Mesa de Industria 4.0 y Centro de Desarrollo de Negocios Digitales, que pasa, es una definición, creación que hicimos como iniciativa hace ya casi 2 años, pero como montamos el Centro de Transformación Digital con Impulsa el Ministerio de Comercio e Industria, el Centro de Desarrollo de Negocios Digitales pasa a ser Centro de Transformación Digital Empresarial. Aquí hay mucha información, la idea no es contarles toda esta información, simplemente que necesito pasar al otro, donde resumimos pues básicamente todo lo que hacemos en nuestro gráfico, pero si ustedes ven, lo que les quiero ilustrar es que a la izquierda se repiten mucho servicios creativos, Mesa Industria 4.0, etcétera. Tenemos otros temas como experiencia tech, evento de industria, consorcio con Intersofra y empresarios de TI en los Estados Unidos, es una iniciativa que apoyamos, bueno, etcétera. De eso, básicamente, pues la parte importante es finalmente la construcción y prueba de concepto de 3 plataformas de negocios. Esas 3 plataformas de negocios están fundamentadas básicamente en el ecosistema, como ya les dije, y este es un resumen de esas iniciativas que trabajamos. Básicamente es lo que estaba ilustrado en el cuadro denso que les mostré ahorita, pero la gráfica, digamos la imagen de los circulitos son los que tienen potencial de desarrollarse como ecosistema. En eso estamos trabajando prácticamente 3 de ellos en este momento, no voy a entrar en detalle de eso, simplemente que les quería compartir esta diapositiva. Entonces, ecosistema de plataformas de servicios, están estos 3 temas, como les dije, el Centro de Desarrollo de Negocios Digitales para ser Centro de Transformación Digital Empresarial. El Centro de Desarrollo de Negocios Digitales plantea servicios cobrados a los empresarios, aliados que son empresas del ecosistema. Y el Centro de Transformación Digital plantea soluciones o servicios de fomento, generalmente no cobrados o cofinanciados. Sin embargo, juntamos las 2 cosas en uno, ¿no? En donde que sea transparente para el empresario si la capacidad es de pago o no pago, o su desarrollo como negocio es para un servicio más sofisticado que el que prestamos a través del Centro de Transformación Digital Empresarial. Entonces, en eso estamos trabajando en este momento. Entonces, el Centro de Desarrollo Digital tiene unos aliados, son pocos aliados. Lo que hacemos es arrancar con unos pocos aliados y luego ir identificando esta base de aliados que, como les digo, son empresas del sector, sobre todo de software, no necesariamente de software. Hay empresas, por ejemplo, de estudios de mercado, hay una empresa de manejo de tendencias, las otras sí son de tecnología. Síntesis, que es el otro grupo, que es servicios creativos digitales. Son todas empresas pequeñas realmente, especializadas en realidad virtual, realidad aumentada, que también estamos ya terminando una fase 1 de experimentación con ellos y vamos a pasar a una fase 2. La fase 2 precisamente ya de la conversión, ya formalizar lo que es una plataforma con servicios adicionales a los que prestamos. Ahí tenemos un socio que es el CESDE, que es un socio institucional de formación técnica, tecnológica, del sector privado que la compró con Fama el año pasado. Trabajamos con ellos. Y en la industria 4.0 es más institucional. Somos 2 clústeres, el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, ODI Consultoría, la única empresa, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad de AFI y la Agencia de Cooperación e Inversión. Con ellos estamos trabajando también en la estructuración de una plataforma que estamos acá. Esto es después de un ejercicio de co-creación, pero es más o menos la conceptualización de cómo vemos nosotros estos ecosistemas. En este caso, hay unos cuadros o unos
recuadros que ven ahí, y los moraditos y amarillos son desde la demanda, y los verdes son de servicios a proveer diferentes tipos de servicios. Por ejemplo, ahí está planteado un componente de macro tendencias, tendencia de vigilancia tecnológica. No es únicamente soluciones de TI. Como ven, hay un ecosistema de conocimiento, hay un tema de política pública, normatividad, regulaciones y estándares aplicados a estas industrias de acá. Entonces, es otro. Y por otro lado, como dinámica que hemos venido trabajando, les quería como compartir este cuadro. Este cuadro obviamente no vamos a ver, pero es parte de la metodología que diseñamos con uno de los aliados del grupo de transformación digital, en donde ya estamos utilizando, es basado en una matriz de 16 posiciones, en donde medimos gestión digital y cultura digital, y posicionamos a la compañía en esa posición, en donde a través de su análisis, por ejemplo, este análisis de cada una de las variables, entonces con eso hacemos diagnóstico y recomendaciones de cada temática, y finalmente pasamos a escenarios de transformación. Este es uno básicamente real que presentamos en estos días, en donde un escenario de transformación a través de la metodología es pasar de un cuadrante a otro. Aquí pasa de un cuadrante a donde estaba a ventaja digital, con unos proyectos asociados en el tema de estrategia digital y unos proyectos en mejoras de gestión digital. Eso es fundamentalmente, pues, muy a la carrera parte de lo que hacemos. Como les digo, la estructuración de la estrategia está muy fundamentada en desarrollar estos ecosistemas de colaboración fundamentados en plataforma. Este modelo ya fue adoptado por la Cámara de Comercio de Medellín y venimos trabajando. Yo personalmente soy asesor interno de la Cámara en ese proceso, y el objetivo de la Cámara es llevar a la prestación de servicios a través de ecosistemas soportados por plataformas. Básicamente, estos que los planteo desde clústeres serían ecosistemas por fuera de la Cámara, pues que tienen que ver con el ecosistema externo de la Cámara, que algunos estarán gobernados por la Cámara, otros serán gobernados o gestionados por algún aliado del sistema, obviamente. No sé, yo voy a dejar pues unos minutos más para preguntas, pienso yo, Mónica. Entonces, te paso la... Claro que sí. Hasta acá queremos hacer una pausa. No sé si los asistentes tengan preguntas. Tenemos a varios cluster managers conocidos, incluso que están también trabajando desde un clúster que hace referencia al software y TI. Tenemos por ahí a Emerson Durán, que también sabemos que está en el sector. Tenemos también a Osvaldo de Pacific TIC. Pueden levantar la mano, parece que no hay ninguna pregunta. Rubén, yo les puedo permitir hablar también si quieren levantar la mano, o tienen la opción de preguntas y respuestas. No, Rubén, si quieres entonces sigamos. No, yo realmente pues, lo que quería compartir era estos dos elementos. Uno, una experiencia que ha sido, digamos, de desarrollo conjunto, que es lo que llamamos modelo de medición de madurez, que simplemente mostré la matriz y rápidamente algunos temas. Ese es una herramienta que construimos colaborativamente con, digamos, derechos de propiedad compartido con esos empresarios. Y lo otro que mostraba es que de la dinámica de clúster, pues realmente estamos trabajando muy fuerte en el tema de construcción de esos ecosistemas fundamentados en plataformas, o más bien plataformas fundamentados en ecosistemas, para desarrollar las actividades alrededor de transformación digital y transformación de negocios. Pero más que eso, son ecosistemas o plataformas que pretenden fundamentalmente tres acciones. Uno, de transferencia de conocimiento, otro relacionamiento y otros negocios.
a través de las plataformas se pueden, serían especializadas, más la general de los servicios de la Cámara. En este momento proveemos servicios de transformación digital. Esos servicios de transformación digital y la aplicación de esta herramienta de madurez que mencionaba se puede hacer de manera individual o grupal. Individual, básicamente sacamos digamos, hacemos un diagnóstico y sacamos la hoja de ruta de la empresa basada en los resultados y la de, bueno, esa sería la herramienta. Y la grupal es cuando aplicamos la herramienta a un conjunto de empresas, ojalá con perfilación similar, para que entendamos cuáles son las necesidades de ese sector o industria y podamos definir unos proyectos, digamos, con economías de escala y con colaboración y con compartir conocimiento con ese grupo de empresarios que van a ser beneficiados, digamos, a través de un proyecto de transformación digital colectivo. Hay una mano levantada de Osvaldo Gutiérrez. Entonces, demos la palabra a Osvaldo. Buenas tardes, un placer saludarlos. Digamos que es algo interesante los retos que ustedes tienen y los esquemas de trabajo que están planteando. Ese es un común denominador en todos nosotros, las iniciativas clúster. O sea, tenemos la necesidad fundamental, y yo lo resumo así, de generar una confianza de trabajo colaborativo entre los diferentes actores. Ese tema yo creo que es el principal reto. Y a medida que uno va desarrollando esa confianza y les muestra con resultados de que 1 más 1 puede ser 4 o 5, y que la complementariedad digamos, de sus portafolios de servicios, la complementariedad de las experiencias y el conocimiento, para asumir retos mucho más sofisticados, ese es el camino. Entonces, cuando yo los oigo, pues obviamente yo veo que ambos están más o menos trabajando en cosas parecidas, con herramientas de instrumentalización pues, que han desarrollado. Los felicito. Y nosotros acá también estamos en esta misma circunstancia, trabajando muy duro, tratando de hacer esta suma de muchos, pero yo en el fondo siento que al empresario hay que convencerlo, con hechos, hay que enamorarlo de este tema. No es fácil, pero poco a poco cuando ellos van viendo resultados van cambiando, y empiezan a trabajar unidos. Creo que ese es el reto más grande que tenemos, que es un tema que uno debe tener como pasión, porque si no, a veces cuando uno ve como respuestas desabridas o sin análisis, más bien reactivas, pues uno como que se desanima, pero no, yo digo, y me perdonan, yo uso la estrategia de la cucaracha. Uno la va sacando y lleva para adentro. Y en ese sentido, hay que hacer eso, tener ese convencimiento de que estamos haciendo algo importante por la región, por el país, que como me decía mi padre, si mi Dios nos dio la cruz, porque podemos. Muy amables, gracias. Con gusto, Osvaldo. Gracias, Osvaldo. Listo. Yo tengo una duda y bueno, más bien de pronto pedir un poquito más de aclaración. Me llamó la atención, Rubén, en la presentación que mostraste, cómo el trabajo del ecosistema también hay que verlo como todo el trabajo que hace la Cámara en este sentido con los otros clústeres, ¿no? O sea, el tema de transformación digital no lo está solo asumiendo el clúster que tú manejas, sino que también es una guía o un apoyo con ese trabajo interclúster que se hace pues desde Antioquia. ¿Tú quisieras de pronto contarles un poquito cómo hacen esas articulaciones también? Porque es muy importante que aquí tenemos clústeres de varios departamentos, unos de agro, otros que son de turismo, del tema de servicios, también muy vinculado al tema de TI. ¿Cómo lograr también un poco en línea de lo que nos decía Osvaldo, esa confianza, si de por sí generar confianza dentro de empresas del mismo sector es complejo, ahora llegar y vincularlas con otras? Cuéntanos un poquito más de eso? Bueno, yo digo que ustedes saben que nosotros llevamos tal vez más tiempo que todo el resto del país en ese proceso, porque nosotros fuimos los primeros que comenzamos, muy cerca
de nosotros está Cámara de Comercio de Bogotá y después siguieron otras cámaras o otras instituciones. Nosotros hemos evolucionado, nosotros llevamos como clúster 10 años, hay unos clústeres tienen 14 años en Medellín. En esos 10 años y medio que tenemos, hemos evolucionado en 3 aspectos, o sea, hemos evolucionado estratégicamente en 3 aspectos. Y esta última, en 2017, cuando hicimos un consenso grande en la región, con participación de más de 400 personas en la región, más de instituciones, empresas representadas, hicimos una redefinición de la estrategia, volcándonos hacia el tema de especialización productiva o especialización inteligente. Y desde eso hemos venido trabajando en ese sentido. Digamos que el cambio fundamental de estrategia en ese punto fue precisamente que dejamos de ser unos clústeres de industria muy enfocados hacia la oferta, a ser unos clústeres más enfocados en la oferta y demanda. Y yo diría que desde el año antepasado, más o menos 2019, digamos, ya se empezó como a solidificar el trabajo alrededor de esos temas. O sea, habían unos nichos asociados. Voy a poner uno que es real, por ejemplo, un área de dinamización de ese ejercicio fue, por ejemplo, región verde y sostenible. Región verde y sostenible tiene unos nichos. El nicho puede ser economía circular, otro nicho puede ser movilidad eléctrica sostenible o movilidad sostenible. De ahí se deriva, por ejemplo, la mesa de movilidad eléctrica sostenible, que es del clúster de energía. Y nosotros hacemos parte de ella, por ejemplo. Yo particularmente, en este caso, soy miembro del Consejo Asesor del Clúster de Energía Sostenible de Medellín. Entonces, es muy importante. ¿Y cómo apoyamos el clúster de salud? Uno de los mejores empresarios nuestros, expertos en el tema de salud, desde el clúster de tecnología, lo recomendamos para que hiciera parte del Consejo Asesor del clúster de salud. Entonces ya empieza a hacerse esa mezcla, digamos, de participación en otros clústeres, y eso es lo que de alguna manera genera pues las oportunidades, el conocer no solamente a la demás gente, a los empresarios de otras instituciones, sino también a la demás gente. Las dinámicas de las mesas ya generalmente son muy mezcladas. Nosotros hemos tenido alguna interacción con el clúster de salud a través de una mesa de salud, donde empezamos realmente participando un conjunto de instituciones de salud y el clúster de tecnología, o el clúster de negocios digitales. Entonces, digamos, dentro de la orientación estratégica se planteó la necesidad de empezar a trabajar en interclúster, y eso ya lo llevamos varios años haciendo. Y en las dinámicas de las mesas también entonces ponemos o participamos a empresas o instituciones de otros sectores, no exclusivamente del clúster de negocios digitales. Eso es parte del proceso de evolución. Gracias, Rubén. Viviana, y cuéntanos, ¿tú desde Risaralda has tenido alguna experiencia también con otros clústeres? Porque en Risaralda también tenemos bastantes de agro que están ahí como dándole fuerte al tema también interclúster, pero ¿cómo ha sido tu experiencia desde el clúster Novitas? Bueno, Novitas, también pensando como en esa gran oportunidad, nosotros desarrollamos con el departamento de Risaralda un proyecto entre el 2018 y este año, hasta junio de este año, que fue precisamente como el fortalecimiento de 5 clústeres del departamento. Desde el Centro de Innovación y desde la universidad, pues hicimos como todo la ejecución, acompañamos a la gobernación en ese proceso, y fue muy interesante porque lo que logramos hacer fue, en primera instancia, pues actualizar las rutas competitivas de los 5. Ahí estaba pues el clúster de metalmecánica, con Cámara de Comercio, con Sindeten y Cámara de Comercio Dos Quebradas, estaba también el de Turismo en Salud, también logramos que es un clúster que surgió y ha venido pues como trabajando muy fuerte también y teniendo pues muy resultados muy interesantes a pesar de ser tan joven, porque nosotros tampoco es que seamos, nosotros surgimos en el 2013 como novitas. Bueno, logramos entonces generar las rutas competitivas y a partir de ese proceso también hicimos generamos unos espacios de interconexión para incluso ver dentro de las rutas cuáles eran como el abordaje de las diferentes necesidades
Y eso nos llevó también como Novitas a definir unos focos de acción de las apuestas que tenemos como clúster. En esos focos está pues el tema de servicios al ciudadano, donde se priorizó el tema de movilidad, gobierno y educación, pero también como sectores estratégicos en la articulación con turismo, con el clúster de turismo de reuniones. Entonces, ahora en la pandemia, por ejemplo, acompañamos en una mesa de design thinking y de creatividad, pues inicialmente de generación de ideas, precisamente entre empresarios del clúster Novitas y empresarios pues de turismo de reuniones, para encontrar como salidas, digamos, a la reactivación. Con Metalmecánica también, porque ellos se enfocaron, estaban muy en lo de la aeronáutica, ahorita es como ya el foco industria del movimiento, y eso nos conecta obviamente con el tema 4.0 también en movilidad y eso. Entonces también identificamos como entre los 5 clústeres en las líneas estratégicas que se habían definido, dentro de ese workshop que se hizo, cuáles eran como las apuestas comunes para empezar a trabajar conjuntamente. Eso pues se realizó en estos últimos 2 años sobre todo. Gracias, Viviana. Hay una pregunta en el chat, en la parte de preguntas y respuestas, que dice: ¿cómo se podría fortalecer la transformación digital en clústeres en los que en que nuestra base no es del sector TI? Es un poco en la línea que también estaba haciéndoles la pregunta, que tenemos pues aquí sectores como cacao, café, turismo. ¿Ustedes cómo creen que pues, se podría fortalecer? La pregunta creo que es abierta para cualquiera de los dos. Viviana, ¿quieres contestar? Bueno, bueno, pues yo creo que ahí tendríamos como un reto muy interesante, incluso a partir de Red Cluster Colombia, ¿cierto? Pues mira que hay unos clúster que, pues de hecho, Rubén y nosotros también, y creo que hay otros también que estamos enfocados en tecnología. Sería muy interesante ver cómo, no solamente acá en nuestra región, sino también entonces en interclúster, ¿cierto? Porque puede que haya algunas regiones donde estén los clústeres que no necesariamente esté organizada esta capacidad de oferta, ¿cierto? Entonces, se podría, pienso que ese reto, pues para incluso Red Cluster Colombia, podríamos, qué bueno, generar unos espacios donde empecemos a trabajar conjuntamente intercluster, no solamente pues desde el ámbito regional, y sé que lo venimos haciendo pues en algunos elementos, pero pues aprovechando estas capacidades, qué bueno diseñar como un programa donde podamos como tener esta interacción conjunta a partir de esta experiencia, para no inventar además el agua tibia, ¿cierto? Que tenemos pues ya en los clústeres que tenemos con tecnología, hay unas capacidades, ver qué otras capacidades de desarrollo endógeno también hay en las regiones donde obviamente está arraigado cada uno de estos clústeres, y poder diseñar un instrumento que nos permita ir avanzando y acompañándolos en este reto. Gracias, Viviana. Hay una pregunta de Osvaldo Gutiérrez. ¿Quieres aportar algo a la respuesta, Rubén? No, ya se me fue el texto. ¿Me puedes? Sí, ya dice, espera, Osvaldo dice, la pregunta es: ¿cómo se podría fortalecer la transformación digital en clústeres en los que nuestra base no es del sector TI? Y Correcto. Osvaldo creo que también aquí dice: se pueden hacer proyectos en conjunto con los demás clústeres. Pacific TIC Claro. puede apoyarlos en temas de transformación digital. Bueno, yo diría que, pues, clúster que no de TI, hay varias recomendaciones que se han planteado en el trayecto del desarrollo de clústeres nuestros y sobre todo al comienzo, como recomendaciones de sus consultores, y era la necesidad de que los clústeres, o el clúster en el caso nuestro de tecnología, se especializaran en ciertas verticales de industria. Ese era un lado de la recomendación. Y la otra siempre ha sido que el sector real cada vez sea más experto en la utilización de la tecnología. De hecho, salió un artículo ayer que compartió La República, creo, sobre el problema de escasez y abundancia. Hablaban de escasez y abundancia del sector TI, y ellos, la propuesta que hacía Claudia Urquijo en su artículo me pareció interesante y ha rondado mucho por
por redes sociales desde ayer, y es que ante la escasez del talento humano, las mismas empresas que no son de tecnología en sus áreas deberían empezar a involucrar a sus usuarios en los procesos de formación y desarrollo de cierto nivel de soluciones en sus áreas. O sea, es una recomendación que puede, obviamente tiene sus implicaciones, pero que puede ser muy válida a una situación actual. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que pues lo mejor para desarrollar esos procesos de transformación en sectores que no son de TI es obviamente a través de alianzas con empresas del sector TI o con clústeres del sector TI. Pero en caso tal de que haya dificultades de, digamos, de lograr una alianza de ese tipo, las empresas del sector real también deben, digamos, estar planteando la posibilidad de desarrollar capacidades al interior de sus empresas para desarrollar algunas, digamos, habilidades y destrezas alrededor del tema y desarrollar los proyectos con sus propios usuarios, digámoslo así. Eso sería una opción. Más primera, pues, que mencioné, que me parece que sería la más lógica, ¿no? Y va un poco en línea con la primera pregunta que hacíamos que cómo estamos desarrollando el clúster, el tema de la transformación digital. Y una de las respuestas, pues, que más preguntas tuvo, o más respuesta tuvo, fue el tema de incorporar a todo el ecosistema. De acuerdo. No hacerlo solo desde la demanda ni de la oferta, sino cómo buscar esa articulación. Bueno, listo, ya hemos llegado al final de nuestro espacio. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a Diego por su pregunta, también a Osvaldo por la participación y bueno, obviamente a nuestros panelistas Rubén Cadavid y Viviana Barney. Muchísimas gracias, que tengan un excelente resto de día y resto de semana. Mónica, muchas gracias. Muchas gracias a Muchas todos. gracias por la invitación, Mónica. Gracias, Viviana, también. Rubén, lo mismo. Gracias, muchas gracias, de verdad. Un gusto. Hasta luego a todos.